Los misterios ocultos bajo tierra. Con el primer rayo de sol iluminando las ruinas de Tiahuanaco, los arqueólogos hacen un descubrimiento fascinante. Túneles subterráneos escondidos bajo el terreno, lo que sugiere un sistema avanzado de gestión del agua. ¿Cómo lograron algo tan complejo en su época? A medida que descienden, encuentran cámaras talladas a mano, conectadas por desagües y reservorios diseñados con una precisión impresionante. Estas estructuras son un testimonio de la maestría hidráulica de sus constructores. Para desentrañar sus secretos, los científicos analizan muestras de suelo y descubren rastros de una antigua red de riego. Esta red pudo haber sostenido enormes cultivos, incluso en condiciones climáticas adversas. Pero, ¿hasta dónde llegaba esta tecnología? Los conductos de piedra que recorren la ciudad parecen haber distribuido agua con una precisión asombrosa. Algunos expertos se preguntan si incluso podrían haber sido parte de un sistema simbólico o ritual. Además del agua, surge otra sorpresa: artefactos de metalurgia. Herramientas y piezas de cobre, junto con aleaciones de bronce, revelan que Tiahuanaco tenía una ventaja tecnológica significativa sobre otras culturas de su época. En el corazón de un templo, un investigador prueba algo inesperado: su acústica. La estructura amplifica las voces e instrumentos de forma tal que algunos creen que estos espacios pudieron haber sido diseñados para ceremonias donde el sonido tenía un papel protagónico. Por otro lado, los fragmentos de cerámica encontrados en el lugar son intrincados y llenos de detalles. Algunos investigadores creen que estas decoraciones no eran simples adornos, sino mensajes codificados o representaciones culturales cargadas de significado. Pero quizás el hallazgo más intrigante es la piedra del calendario de Tiahuanaco. Sus grabados detallados reflejan un conocimiento avanzado de los ciclos solares y lunares, casi increíble para la época. ¿Podría esto ser evidencia de una conexión con algo aún más grande? Más allá de lo astronómico, se descubrieron bloques megalíticos con propiedades magnéticas. Esto ha llevado a algunos a especular si los constructores manipulaban la energía de formas que aún no comprendemos. Las herramientas encontradas en el lugar también son un enigma. Aunque primitivas a primera vista, lograron tallar con una precisión que desafía las capacidades tecnológicas conocidas de ese tiempo. ¿Qué técnicas usaron realmente? Entre las teorías más fascinantes está la idea de que los antiguos constructores pudieron haber utilizado métodos avanzados que se perdieron en la historia, como ondas sonoras o herramientas completamente desconocidas. A medida que excavan más profundamente, los arqueólogos encuentran artefactos que sugieren que la influencia de Tiahuanaco no se limitó a sus inmediaciones. Sus conexiones comerciales podrían haber extendido sus conocimientos a culturas muy distantes. Al examinar estas redes, los investigadores comienzan a conectar los puntos. ¿Sería posible que Tiahuanaco haya difundido innovaciones en agricultura, astronomía e ingeniería por toda la región andina? Sin embargo, la gran pregunta sigue abierta. ¿Fue Tiahuanaco un pionero en tecnología y conocimiento, o heredó todo esto de una civilización aún más antigua y olvidada? Cada nuevo hallazgo bajo la superficie de Tiahuanaco plantea más preguntas que respuestas. Pero una cosa es segura: estas estructuras Monume. Lo que hemos visto hasta ahora es asombroso, pero todavía queda mucho más por descubrir. ¿Qué hay detrás de las leyendas y mitos que rodean a Tiahuanaco? Prepárate para adentrarte en sus secretos más oscuros y su conexión con las estrellas. Las puertas sagradas de Tiahuanaco. Cuando el sol se alza sobre Tiahuanaco, la puerta del sol cobra vida. Sus intrincadas tallas parecen contar una historia que conecta lo humano con lo divino, posiblemente un calendario cósmico o un homenaje al dios creador Viracocha. Este majestuoso portal no es solo un símbolo arquitectónico, sino también un testimonio de las avanzadas creencias astronómicas y espirituales de esta civilización perdida. Avanzando por el sitio, nos encontramos con el templo Kalasasaya, una estructura monumental alineada con precisión con los solsticios. Este templo era mucho más que piedra. Era un escenario de rituales sagrados donde sacerdotes guiaban ceremonias bajo las estrellas, uniendo a la comunidad en torno a un entendimiento profundo del cosmos. Los caminos ceremoniales, reconstruidos por arqueólogos, nos permiten imaginar la solemnidad de estas procesiones. La pirámide Akapana se alza como una imitación de las montañas sagradas, un símbolo del vínculo entre la tierra y el cielo. Sus terrazas parecen haber sido diseñadas para rituales relacionados con el agua, una fuente de vida que también representaba fertilidad y prosperidad. Cerca de allí, estatuas humanoides de diseño enigmático vigilan el sitio, posiblemente deidades protectoras o ancestros venerados que custodiaban este lugar sagrado. El diseño geométrico de la ciudad no es casualidad, refleja un orden cósmico que integraba lo espiritual y lo práctico. Cada línea, cada estructura parece estar cuidadosamente pensada para resonar con las creencias y la vida cotidiana de sus habitantes. Las ofrendas encontradas, cerámicas, alimentos y metales preciosos nos hablan de rituales comunitarios que reforzaban la unión social y la conexión con lo divino. Pero estos monumentos solo rascan la superficie de los secretos de Tiahuanaco. ¿Qué técnicas usaron para construir con semejante precisión y mover bloques megalíticos de varias toneladas? La ingeniería de esta civilización sigue dejando perplejos a los expertos.
En el próximo capítulo, exploraremos los avances tecnológicos que hicieron de Tiahuanaco un verdadero prodigio de su tiempo, el centro estratégico y el legado cultural de Tiahuanaco. En el corazón de los Andes, la ubicación de Tiahuanaco no era casual. Si trazamos un mapa imaginario de la región, veremos que este centro florecía estratégicamente cerca del lago Titicaca, actuando como un puente entre diversas culturas y territorios. Este lago sagrado no solo alimentaba los campos, sino también las rutas comerciales y culturales que irradiaban desde la ciudad. Las excavaciones han sacado a la luz artefactos sorprendentes que, curiosamente, fueron encontrados a cientos de kilómetros de Tiahuanaco. Desde cerámicas decoradas hasta herramientas de bronce, cada hallazgo parece contarnos una historia de vastas redes comerciales que tejieron la influencia de esta civilización más allá de lo imaginable. Y es que Tiahuanaco no solo conectaba regiones, sino que también alimentaba a su gente de formas asombrosas. Sus terrazas agrícolas, construidas en simbiosis con el entorno, demuestran un conocimiento avanzado de la ingeniería agraria. Estos sistemas, aún visibles hoy, no solo aseguraban la producción de alimentos, sino que transformaban el paisaje en un mosaico de vida y abundancia. En estas terrazas, los arqueólogos han encontrado restos de cultivos como quinoa, papas y maíz, evidencia de una agricultura diversa y eficiente. Pero lo más fascinante es cómo utilizaban innovadores sistemas de riego para maximizar el uso del agua en un entorno que no siempre era generoso. Este dominio agrícola y tecnológico posicionó a Tiahuanaco como un nexo cultural. No solo compartían sus conocimientos con pueblos vecinos, sino que también absorbían ideas y prácticas, creando un crisol cultural que unía a las sociedades andinas en una red de intercambio continuo. Pero las conexiones no terminaban ahí. Al observar la arquitectura de otras civilizaciones de la región, los expertos han notado similitudes inquietantes con la de Tiahuanaco. Podrían haber compartido un origen común o quizás haber influido mutuamente de formas aún desconocidas. Las cerámicas encontradas también tienen mucho que contar. Sus diseños revelan un intercambio estilístico con culturas distantes, un diálogo artístico que cruza montañas y valles. ¿Qué historias podrían estar codificadas en estos intrincados patrones? Sin embargo, Tiahuanaco no solo prosperó mediante alianzas culturales. Algunos investigadores creen que sus élites gobernaban mediante una combinación de poder político, religioso y militar. Las evidencias apuntan a la existencia de una clase guerrera que protegía el territorio y defendía su influencia cuando era necesario. En un rincón del sitio, las excavaciones han revelado fortificaciones que hablan de un pasado no siempre pacífico. Estas estructuras sugieren que Tiahuanaco enfrentó desafíos de poderes rivales, quizás luchando por el control de recursos vitales en una región donde la supervivencia siempre estuvo en juego. Pero ni siquiera una ciudad tan avanzada estaba exenta de los caprichos de la naturaleza. Los cambios climáticos y periodos de sequía parecen haber puesto en jaque su complejo sistema agrícola. Incluso el majestuoso lago Titicaca, fuente de vida, comenzó a menguar, afectando el equilibrio que sostenía su prosperidad. Además, no podemos ignorar las luchas internas. Algunos investigadores teorizan que conflictos políticos y rebeliones pudieron haber debilitado a Tiahuanaco desde dentro, erosionando lentamente su estructura social. ¿Cayó Tiahuanaco repentinamente o fue absorbiéndose en otras culturas andinas? Esa es una pregunta que aún divide a los expertos. Las teorías son muchas, pero todas coinciden en algo: su legado sigue vivo. Las calles vacías y los templos en ruinas de Tiahuanaco son un recordatorio de que hasta las civilizaciones más grandes pueden sucumbir. Sin embargo, ¿qué nos dicen sus misteriosas estatuas y sus estructuras sobre la cosmovisión de sus habitantes? En el próximo capítulo, exploraremos los símbolos y secretos ocultos en las piedras de Tiahuanaco. ¿Qué podrían revelarnos sobre el pasado y, quizás, sobre nosotros mismos? El legado perdido y la influencia de Tiahuanaco. El imperio inca, con su enorme influencia en los Andes, creía descender de Tiahuanaco. Este vínculo cultural se reflejaba en sus mitos y símbolos, creando una conexión entre ambas civilizaciones a través del tiempo. Al explorar los templos incas, encontramos similitudes arquitectónicas que sugieren un patrimonio compartido o, al menos, una profunda admiración por Tiahuanaco. Las tradiciones orales de los pueblos aymara y quechua han preservado la memoria de Tiahuanaco como un sitio sagrado, manteniendo viva la conexión con el pasado. Hoy, cerca de Tiahuanaco, los festivales modernos siguen honrando los rituales ancestrales, manteniendo el espíritu de la antigua ciudad. Las avanzadas técnicas agrícolas de Tiahuanaco no solo se mantienen vivas, sino que siguen siendo utilizadas por los agricultores de los Andes, un legado que perdura. El conocimiento astronómico de Tiahuanaco también dejó una huella profunda. Sus avances en el estudio del cielo influyeron en los calendarios y sistemas de medición temporal de muchas culturas andinas. Además, el arte de Tiahuanaco sigue vivo en las artesanías y textiles modernos de los Andes, mostrando que su influencia perdura en las formas de expresión contemporáneas. Hoy, los científicos utilizan modelado 3D para reconstruir lo que fue la grandeza de Tiahuanaco, desvelando poco a poco los misterios de esta civilización. Sin embargo, el misterio persiste. ¿Quién construyó realmente Tiahuanaco? ¿Fueron los pueblos locales, o una civilización aún más antigua? El descubrimiento de las ruinas de Tiahuanaco por los exploradores occidentales despertó una fascinación mundial. A pesar de que muchas teorías del siglo XIX sobre su origen han sido desacreditadas, su influencia en el estudio de las civilizaciones antiguas sigue viva.
Hoy en día, los arqueólogos exploran el lago Titicaca, buscando templos y ruinas sumergidas que podrían arrojar más luz sobre los secretos de Tiahuanaco. Al final del día, una vista dramática de la Puerta del Sol nos recuerda que, aunque muchos misterios de Tiahuanaco siguen sin resolverse, su legado perdura, marcando un profundo impacto en la historia de la humanidad. Entre los hallazgos recientes, fragmentos de cerámica decorada, herramientas de piedra y restos óseos emergen como piezas de un rompecabezas que nos permite vislumbrar cómo vivían los habitantes de esta ciudad antigua. En los laboratorios, los científicos analizan ADN extraído de esqueletos encontrados, revelando conexiones genéticas sorprendentes entre los pueblos de Tiahuanaco y otras culturas de los Andes, una prueba de su diversidad cultural. Algunos expertos proponen que los gobernantes de Tiahuanaco lideraron una sociedad diversa y cohesionada, un modelo temprano de integración cultural que aún nos asombra. Imágenes de satélite recientemente procesadas han revelado caminos y asentamientos secundarios vinculados a Tiahuanaco, sugiriendo una red de comunicación y comercio más extensa de lo que jamás imaginamos. En el corazón del sitio, investigadores se concentran en inscripciones y grabados que podrían contener pistas vitales sobre los misterios que rodean su propósito y su eventual desaparición. En un esfuerzo colaborativo, comunidades indígenas y científicos trabajan juntos para reinterpretar la importancia de Tiahuanaco desde una perspectiva cultural y espiritual, dándole un nuevo significado en el mundo moderno. Visitantes contemporáneos, incluidos líderes espirituales, consideran el lugar como un portal de conexión con la naturaleza y el universo, infundiendo las ruinas con un aura de misticismo. Artefactos de Tiahuanaco, exhibidos en museos de todo el mundo, generan intensos debates sobre el derecho de las culturas originarias a recuperar su patrimonio ancestral, una conversación que trasciende fronteras. Estudios recientes sobre el clima sugieren que las fluctuaciones ambientales podrían haber sido un factor crucial en el declive de Tiahuanaco, desafiando su capacidad de adaptación. La fama de Tiahuanaco no se limita a los círculos académicos. Documentales, libros y teorías conspirativas continúan alimentando el interés global por este enigma de la antigüedad. Entre los historiadores surge una discusión apasionada. ¿Era Tiahuanaco un milagro aislado o parte de un entramado más grande que unía civilizaciones antiguas en un intercambio de conocimiento? En una escuela rural, los niños aprenden sobre el ingenio y la grandeza de Tiahuanaco, soñando con convertirse en arqueólogos y descubrir los secretos que aún quedan por revelar.